En nombre de Jesús. Amén. Sí. Voy a dejarlo grabado también. Ujú. Bueno, Amén. vamos a leerlo. La Nueva Jerusalén. Ujú. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Ujú. Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que Aleluya. estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada. Me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 75 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas: el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilio, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto, el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad de Or era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna para que alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la ciudad le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estaban abiertas todo el día, pues no habrá noche, y llevarán a ella las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Entonces, sin más ni más, pasamos al paso 1.
vamos a buscar palabras repetidas o términos claves que ustedes puedan ver en todo el capítulo. Les escucho para que podamos avanzar. Empezando, Mainitor, con cielo. Ajá. Se repite 2 veces en el primero. Sí. Cielo en el versículo 1 y veo también En el cielo en el 2. versículo Tierra también. 2. Tierra también. Exacto, acaban de decir uno muy importante. Bueno, cielo y tierra son muy importantes, pero alguien dijo también vi, después vi. Recordemos que esto es lo más común en Juan, Vi, ¿verdad? sí. Utiliza siempre esto para Vi al inicio, sí. introducir una. Dice también oí. Dice. En el En 2 el está bien. 1, el 2. Sí, en el 1 y en el 2. En el 1 Este y no en lo el vi. 2. Lo curioso de esta visión y que de pronto no lo podíamos haber observado en la visión anterior es también el oí, ¿verdad? Vemos que no son oí. solamente visionarios, sino que el profeta escucha y ve. Muy bien. ¿Algo más que ven por allí? Dios sin duda se menciona muchas veces. Sí. Y es muy, bueno, lo voy a poner en verde porque es un personaje, ¿verdad? También. Curiosamente, en el versículo 3 lo vamos a encontrar también repetido varias veces, Sí. pero también viene otro de los títulos que Juan ya ha utilizado alrededor de todo el libro, ¿verdad? Como buen judío no quiere utilizar el nombre de Dios siempre, entonces también se refiere a él como el que está sentado en el trono. Que está sentado en el Ahí trono. también habla mucho de ellos. Ellos. El versículo 3 está 3 veces ellos. Exacto. Lo voy a introducir Sí. aquí, bueno, voy a marcarlo en Como verde. personaje también. Sí, y voy a marcar con azul las repeticiones de el ellos. ¿Qué quiere decir con nada más ver las primeras repeticiones? Definitivamente la Nueva Jerusalén está formado por ellos. Entonces, eso es Son súper ellos. súper. En el 3 está trono y también en el 5. Sí, sí, este no lo había notado. En el 3 y en el 5. Este lo voy a marcar acá como repetido. Cosas Aquí Elida también. saludando. Cosas, sí. Cosas están en el 4 y en el 5. Sí, cosas 4 y 5. Ese no lo había notado tampoco. En el 4, En En el el 5. 5. sí. También en el Jerusalén. 4 está ni, donde dice ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Sí. Son los tres, las tres negaciones. Vamos a marcarlo También acá. me parece el yo, aparece en varias partes. Yo soy el alfa y la omega, yo hago nuevas cosas, yo seré su Dios. Vamos aquí en el 6. Este es el que yo puedo ver más rápido. 5, yo hago nuevas cosas. Sí, y en el 5, tienes razón. Yo soy. Y luego Ok. en el 7 dice, yo seré su Dios. En el 7, yo seré. su Dios. Sí. Yo seré. Ahora que lo dice con la repetición del yo, ¿verdad? A ver, Juan no está inventando el agua tibia. Él está utilizando mucho del lenguaje que utilizaban ya los profetas del Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos muchas voces de lo que fue el Éxodo y los títulos de Dios. Pero lo que quiero, a ver, como notar también, es que lo primero que vemos es el yo hago, ¿verdad? O sea, el personaje principal, el actor, es Dios. Yo hago, después en el 6, yo soy, ¿verdad? Y lo interesante, que vemos el contraste con la otra repetición del yo, es el yo seré, ¿verdad? Yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces vemos la materialización del plan de Dios en el yo hago. ¿Y por qué él hace eso? Por quién él es y por quién él será, ¿verdad? Entonces vemos el ya, pero todavía no. O sea, Dios ya es el alfa, pero todavía no vemos la plenitud del yo seré. Y eso es un poco el juego que está utilizando Juan acá. Muy bien. ¿Alguna otra repetición que puedan ver por allí? 7. El Cordero y Jerusalén. Sí.
El cordero. Estos son personajes que de cordero, una vez sí. lo vamos a dejar. El Eh, cordero viene como personaje también. sí. Voy a Y poner novia aquí. también. Ajá. Viene hasta el final también. Voy a poner la esposa, la novia. Mm, Lo voy a dejar de una vez Olvida estaba marcado como en el 2, creo que Hombre, estaba, ¿no? como dice, personaje. en el versículo 2 y en el versículo 9. En el 2, En el 2 Sí. estaba novia, sí. Novia también. sí. Novia. Acá. Ujú, Ok. Esta es una repetición, pero también es un personaje. ujú. Yo creo que Humanos. después del cordero es el personaje que más va a repetirse en todo el Ujú. capítulo. Minor y los ángeles. Los Sí. ángeles en el 7. Ahí dice 7 ángeles, después habla de 12 ángeles. Son personajes también, ¿o no? Sí, estos los vamos a dejar marcados también de una vez como personajes. El Eh, humano no. ¿El cuál? Humanos. Humanos. Sí. ¿Dónde? ¿En qué versículo? Seres humanos, donde dice seres humanos. En el 3. En el En el 3. 3. Antes de ellos. Ujú. Ajá. Ok, los seres humanos. En Lo el vamos 2 a está poner acá. Jerusalén. Ay, en el 2 está Jerusalén, también está la Nueva Dime. Jerusalén. Nueva Ajá. Jerusalén. Sí, y aquí hay otra repetición que no hemos notado. Bueno, Jerusalén lo voy a poner como un personaje, sí. Pero hay una palabra que se ha repetido mucho y no la hemos notado. El nuevo, Nueva, nuevo. nueva Nuevo y nueva. y nueva. Acá. Muy Y bien. primera y primera también. En el 1. En el Exacto. 5 y en el 7. En el 1, en el 5 y en el 7. Vamos a ver Yo si hago lo puedo nuevas marcar. todas las cosas en el 5 también. Sí. Sí, aquí. Yo hago Nuevas. Introduce ahora el plural y en el 7, el que salga en el 7. Ah, me equivoqué. Ah, no hay problema, no hay problema. Está bien. Pero entonces tenemos este contraste entre lo primero y lo nuevo, lo primero y lo nuevo. Vamos a después hablar un poco del término que utiliza Juan acá. Pero en el original tenemos una repetición de 7 veces la palabra nuevo. Ujú. Muy bien. Minor, la palabra 7. ciudad está muy metida en varios versículos. Sí. Ciudades y varias. Aquí vamos a Ciudad marcar Santa. Ujú. Ciudad Santa. Está en el 14, en el 15, en el 16, por lo menos los que alcanzo a ver, el 18, el 19. La ciudad. En el 14 y en el En el 15. 14, en el 15, en el 16. Sí. Y acá. En el 16 al final, donde dice el ángel midió la ciudad. Ajá. Luego en el 18, lo estoy viendo también. En el 19 también. 21, 23. Luego Ajá. está En el 21 y en el 23 también. 21. En el 22 también está. Ujú. En el 23, en el 24 también. Por todos lados. Y es interesante porque el 18, ángel dice, 19 ven, también. ven y ven la novia. Entonces uno podría estar esperando una doncella y la descripción de una mujer. Pero en lugar de esto, entonces tenemos una sorpresa. Aparece una ciudad y como un perito, un arquitecto muy cuidadoso nos va explicando cada una de esas partes. Por eso tenemos esa repetición tan constante. Pues está Muralla. Puertas Aparece un están montón de en 12, veces. en Ujú. el 13, puertas, 12, Puertas. 13, 21, 21. En el Magnitud. 22 también 12. está el en el 15 también está puertas. Ok, voy a marcarlo muralla. acá. ¿Y muralla en cuál? Muralla está en el 14, en 17. el 15, en el 18. Ok. En el 17, Ujú. muralla también. Puertas también está en el 25. Sí, esa era la que me faltaba. Aquí. Puertas. Al igual, piedras. Sí, y es exacto, tenemos Así, una piedras de gran un montón. descripción. De piedras preciosas. Al ver las Queda en el repeticiones 24 con respecto a esto, podemos ver un detalle bien interesante, que lo primero que va a describir de la ciudad es su contorno, o sea, el conjunto de las puertas y las murallas, como Murallas. de afuera hacia adentro. Y eso es bastante
curioso porque culturalmente cuando se describió una ciudad siempre era de adentro hacia afuera, sin dar muchos detalles de lo que hay adentro. ¿Por qué? Por un tema de protección, ¿verdad? No puedes decir todos los caminos secretos y los tesoros y dónde están los tesoros. En cambio, lo que tenemos acá era bien... Ay, Pero no, en el también 12 es- también está puertas, en la 21 está 2 veces En el, puertas. en el 21, sí. Puertas, Y, 2 veces. También ok. está la palabra templo en el 22 2 veces. No vi, Sí, también está En la- en- en- acá. Y aquí en templo, esta repetición encontramos algo bastante curioso, de que lo que se era de esperar era decir dónde estaba el centro de la ciudad y el templo, pero en lugar del templo viene una persona, ¿verdad? Y ese es... el Señor Todopoderoso. Ujú. En el Ok. 23 y 24 está ciudad también, de nuevo. Sí, en esta, acá. Y también están La ciudad. naciones en el 24 y en el 26. Naciones. Acá 24 y 26. Al final. Es bastante curioso Cordero esta también. repetición también. El cordero. Cordero. Sí. Ahora final. introduce o hace una repetición muy importante si recordamos libro del del capítulo Cordero, 20, ajá. ¿verdad? Todo el Libro de la vida capítulo del libro 20, del el Cordero. centro de la narrativa era el libro del Cordero, ¿verdad? Ujú. Y ahora en el capítulo 21 vuelve a ser el final, lo que podríamos esperar como el cimiento de la ciudad, es el libro del Cordero, ¿verdad? Ujú. Es lo que Esta- Ajá. De hecho, ciudad también está, no sé si ya la marcaron. Ciudad. Sí, sí, no lo hemos marcado. pero sí está muchas veces, ciudad. Sí, sí, definitivamente tenemos un relato sumamente detallado de todo lo que es la ciudad. Deberíamos encontrar hasta 16 veces la palabra repetida. La palabra. Bueno, Sí, yo ciudad. en Ciudad y 14, muralla. en En el el 18 está 14, en muralla. el 15, en el Bien. 16, en el En el 18. 18 está muralla. 19. Sí, en el 18 el tenemos acá 17. muralla. En el 17 está muralla. Ok, En el 15, vamos a apuntarlo de la hace- 17. Y Fanny, acá alguien mencionó la palabra existir. no. Está en el 1 y en el 5. Es una frase, han dejado de existir. Sí. Ok. Muerte, Dejado de tanto en el existir. 4. Muerte está en el 4 y también de la cabra. Y- En el 8. Esta es la segunda muerte. Ujú. ok, El ocho. don Omar, es que aquí, sí, aquí, aquí, han dejado de existir. ¿Por qué esto es importante? Porque nos muestra la transformación, ¿verdad? Y muerte no lo escuché, disculpan. En el 4 lo veo y En no sé el dónde 8. está. En el 8, Ok, al final del 8. Segunda muerte. esta es la segunda muerte. Sí, Ujú. a ver, Dejado de existir se marca como repetido. sí, el dejado de existir nos muestra también esa metamorfosis, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Vamos a hablar también de esto cuando tiremos preguntas al texto. Pero sí es muy importante. Con respecto a la segunda muerte, es bastante claro Juan en explicarlo, ¿verdad? El lago de fuego y azufre, que es lo que tenemos acá, esa es la segunda muerte, ¿verdad? Está repitiendo el concepto que había introducido en el capítulo anterior. No sé si encuentran alguna otra repetición. Hay Los una, ángeles los habíamos puesto, los ángeles. cierto. Vamos a Pero- marcar Ángeles. los personajes que nos faltan. Este sería el paso 2. En el 9 dice 7 ángeles. En el 9, Ujú. Y en ajá, el 12, 12 sí. ángeles. En el Ujú. 9 vemos que es muy específico, uno de los 7 ángeles, ¿verdad? Y uno podría preguntar, pero ¿cuáles 7 ángeles? ¿Verdad? Entonces, él sigue explicando
que son los que tenían las 7 copas Las llenas 7 con las copas. últimas 7 plagas. Y vemos una repetición también importante del número 7, ¿verdad? Ahí está. Ese es el primer ángel que veo acá, pero creo que habría otro. Las Sí, más 12 abajo hay ángeles otro. que está en el 12. En el 12. 12, sí. En Sí. el 12 hay 12 El ángeles. 12 Ok. se repite también. Y luego en el 15 y en el 16 dice el ángel que hablaba conmigo Ajá. y el ángel que midió la ciudad. Y aquí volvemos entonces al ángel que específicamente es el que hablaba conmigo. ¿Cuál? El que se acercó en el versículo 9, ¿verdad? Sigue siendo, es el mismo. Estos 12 ángeles es interesante también que son los que protegen las 12 puertas. Y también vemos una repetición del número 12, ¿verdad? Entonces 12 tenemos, cimientos, 12 apóstoles, dicen en el 13 y en el 14. ajá, 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus 12 tribus y 12 ujú, 12 apóstoles. apóstoles, y 12. 12 cimientos. En el 15 dice, el ángel que hablaba conmigo. Sí, Lleva un- este es el del 9, ¿verdad? No lo voy a marcar, pero tenemos que recordar que siempre es el del 9. A ver, interesante lo de las 12 tribus de Israel. Vamos a dejarlo como para comentar con las preguntas, pero ya había sido mencionado, nos habían dado una lista de las 12 tribus que parecía un poco modificada, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. Señas de que Juan estaba utilizando las 12 tribus de Israel no de una forma literal, sino de una forma simbólica. Entonces, nada más para dejarlo por ahí. Yo creo que estaríamos. Bueno, el ángel del versículo 9 tiene una caña, esto tampoco lo habíamos considerado, ¿verdad? Viene repetido acá. Caña. La palabra jaspe está en el 18 y está en el 19. Sí, Me llama la atención eso que repita. el jaspe. Ujú. Sí, que cuando empieza a hablar de qué está construida la muralla, pues habla, lo primero que ve, ¿verdad? Es la muralla hecha de jaspe. Y la decoración es con jaspe. ¿Y quién decora, por ejemplo, quién decora algo de oro con más oro? Y, pues alguien que le sobra mucho oro, ¿verdad? No sabe dónde colocarlo. Es poco lo que De hecho, tenemos en el oro está versículo en el 15. 18 y 19. Oro está en el 15 y está en Ajá, la ciudad de oro también, que dice. sí. En el Vemos 18. también algo bastante interesante que no deja de ser algo, una repetición del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los utensilios más especiales para el servicio, los que utilizaban la mayoría de sacerdotes eran de oro. Entonces el ángel tiene una caña y es de oro para medir la ciudad. Ya en capítulos anteriores Juan había medido se había puesto a medir cosas, ¿verdad? Por un mandato. Pero curiosamente la abundancia que tenemos en esta ciudad es que toda la ciudad está hecha de oro, hasta donde se camina, ¿verdad? Ok, muy bien. Creo que tenemos ya personajes identificados y tenemos las repeticiones. Entonces vamos a la etapa 3. Ángel, cuando aparece, perdón, cuando aparecen palabras como en el 23 que dice alumbren, ilumina, lumbrera, todo se trata de lo mismo, parece, ¿verdad? Eso no lo marcamos. Sí, deberíamos. Deberíamos, el resplandecía, al En el menos. 23 es que dice no ni sol ni la luna que la alumbren, porque la gloria de Dios ilumina y el cordero es lumbrera. Ujú, ujú. Son como 3 palabras que Luz. Sí. Es la misma raíz en griego, alumbrar, iluminar y lumbrera, ¿verdad? Es un juego de palabras, ¿verdad? Lo que tenemos es algo bastante interesante. Juan oye y escucha, pero lo que más describe es lo que resalta su ojo, ¿verdad? Entonces, es algo bien interesante porque él nos invita a deleitar nuestra mirada e imaginar, ¿verdad? Todo lo que está observando en esta visión tan hermosa.
Muy bien. Creo que allí sí estaríamos listos. Bueno, la hermana, creo que fue la hermana Marlene. Allá arriba también el ni. Aquí también se va a Ujú. repetir en el 27. Y eso es lo que llamamos concordancia. Ni idólatras, ni farsantes, ¿verdad? Y nada impuro, ¿verdad? Mm. Básicamente, entonces es algo que Juan utiliza mucho. Es blanco o negro, día o noche, bueno o malo, no hay término medio. Entonces esta ciudad es buena y perfecta y nada impuro entra en ella, ¿verdad? Ni idólatras, ni farsantes, ni nada impuro. Ok, entonces vamos al versículo 1 y con toda confianza le haremos preguntas al texto como si fuera Juan de Patmos que nos puede contestar. A ver qué tal nos va. Maynito, ¿cómo va a dejar de existir el cielo y la tierra? ¿En qué forma? Ujú. Voy a Uf. situar la pregunta acá. Es una muy buena pregunta. Vamos a ponerla aquí. Muy buena. ¿Alguna otra que vean por allí? Versículo 1 o 2. La Bueno, yo nueva también tengo otra. estaba- Esa es que si la Nueva Jerusalén bajará, así como dice textualmente, veremos una ciudad descender, o es una metáfora. Interesante, bajaba del cielo. ¿Cómo es eso? yo se la pongo de otra Yo manera. siempre me he imaginado, Sí. ¿cuál? ¿Don Omar? ¿La nueva Jerusalén estaba ya hecha por el Señor o fue hecha sobrenaturalmente para ese evento que se describe? Mm, Vamos a ver. Digo yo. Procedente de Dios, dice. Sí, No, pero pero digo yo, ¿el Señor ya la tenía hecha, guardadita, pulida y barrida? ¿O fue algo que sobrenaturalmente surgió para efectos de la visión de Juan? interesante, ¿verdad? Ujú. Ujú. Dejé Maynito, la pero pregunta ahí en preparada para hablar de eso. ahí donde dice que el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, también dice que el mar. Ah, sí, sí. El El mar. mar. ¿Cómo es eso? Todo. Ujú. O sea, Ujú. y la tierra, las 3/4 partes es agua. Entonces, si no estaba el mar, ¿dónde estaba la tierra? Sí. Y parece haber como algo curioso con el versículo 20, porque ella ya no existía y como que aquí, como que aparece para desaparecer, como. Entonces, Sí. muy bueno. Sí. ¿Y cuál es esa novia vestida para su prometido? Voy a marcarla acá. Hermosamente vestida. Hermosamente Sí. vestida. Cuando habla de que hace todas las cosas nuevas, es que va a volver a hacer cielo nuevo, tierra nueva, mar nuevo, ¿o a qué se refiere? Sí, esta voy a marcarla acá. El 5. Sí. Todos nuevos, hasta el nombre que nos va a dar. Mm. Vamos a Maynito, ¿a marcar qué aquí. se refiere ahí en el 3 donde dice que aquí entre los seres humanos está la morada de Dios? Ujú. O sea, yo sé que él mora en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, pero ¿a qué se refiere exactamente eso? Ujú. Voy a dejar la palabra aquí como una pregunta porque es interesante, pero también está la morada, ¿verdad? Y sí, ¿por qué introduce esa palabra, morada? Ujú. Solo la había utilizado 2 veces en todo el libro, entonces vamos a hablar de eso. Ujú. Me ¿Será llama que no va a mucho estar la solo su Espíritu, que no va a estar solo su Espíritu Santo, sino que él en persona? Ujú. Es buena pregunta. ¿Será eso? Maynard, me llama la atención donde dice escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ujú. Se refiere a la descripción que él está haciendo de lo que el Señor va a hacer, de las nuevas cosas y de lo que va a quitar.
Es bastante interesante porque ya había salido una voz del trono, ¿verdad? Con lo que habían dicho los relámpagos y la voz le dice no escriba, pero ahora sí escribe estas cosas. ¿Por qué? ¿Verdad? Amén, sí. Muy bien, vamos a dejar esa pregunta ahí. ¿Alguna Mainito, otra? Todo está hecho, se refiere a la construcción, Ya todo está hecho, sí. ¿a qué se refiere? Sí, una frase muy enigmática, muy enigmática. Em, ¿Dónde está? ahí, Aquí. Ya todo está hecho. Sí. Voy a poner a plantear la pregunta aquí. Mainito, ahí en el 3 donde dice que él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. ¿Por qué dice serán? Si ya somos. Ujú. Muy bien. Esa es muy buena pregunta también. Excelente. De ¿Alguien la mano, más? eso entonces sería lo mismo que decir o preguntar por qué dice, y él será su Dios si ya es nuestro Dios. Ujú. ¿A qué se refiere que salga vencedor? Esa Me era. pregunta parecido, sí. Porque sí, sabemos que es por gracia, ¿no? Quiere dar todo esto. Sí, esta de vencedor aquí. El vencedor heredará. Muy bien. Nos hace recordar también el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Sí, sobre todo que los verbos que aparecen ahí en ese versículo 6, 7, perdón, Ujú, hablan de futuro. ujú. Ay, son Heredará, de Dios seré. un presente. Ujú. Esa fuente del agua de la vida. Hasta películas se hacen de eso, ¿verdad? De que buscar la fuente de agua de vida. Pero aquí me imagino que se refiere a Jesús, ¿verdad? Que es nuestra fuente, pero E podrías hablar un poquito. introduce también el final del libro, ¿verdad? Eso vamos a contestarlo, pero mucho quedará pendiente para el capítulo 22. Ujú. ¿Qué se ¿Algo refiere más? a cobardes? Yo- A todos les chocó esta, cobardes, ¿Qué es que cobardes? encabeza la lista también. ¿Qué es esto? Sí. Los cobardes. Cobardes, los incrédulos. Mainito, y cuando dice los asesinos, pero muchos se han arrepentido o ya no, porque dice que los asesinos, Mm. ¿Y por o sea, qué ningún esta asesino. lista? ¿Por qué esta lista? A ver, después de que ya fue el juicio blanco, el juicio del trono blanco, ¿verdad? El capítulo anterior, ¿por qué todavía Ujú. existe esto? Sí. Ahí es donde vamos a hablar un poco de esto. Sí, muy bien. De la segunda muerte. Ujú. ¿Cómo es eso? Okay. ¿Qué Y es la ahí, segunda Mainito, muerte? en el 9 dice, donde dice, se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. ¿Cuáles son las últimas? ¿Hay más plagas? Las plagas, ¿no? Ya vamos a marcarlo ahí. Qué cuidado tenía que tener el ángel de que no se le regalan las copas, ¿verdad? Si venían llenas. Llena. Sí, sí, ¿no? Cuando en el versículo 9 dice que ven que te voy a presentar a la novia, más adelante dice, me mostró la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. En ese momento es cuando va a bajar. ¿Dónde está Ok. la novia? La pregunta era, ¿dónde la A 10, sitúo? En el 9. En el 9. 10. Ujú. ¿Y qué es esa Ay, ciudad que baja? ¿Es literal Ok. una ciudad o qué es? Sí, y esta y era una se repite repetición. ahí. Ujú, se Era una repite en 10. repetición. Vemos entonces Ujú, el énfasis, ¿verdad? Él quiere ujú, marcar no solamente que es una ciudad, que es santa, que es una nueva Jerusalén, sino también su procedencia,
Entonces vamos a dejar la Pero hay pregunta. una palabra que no sé si marcamos, pero que al preguntar veo que está 12. Pero la pregunta es, dice que van a estar los 12 apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pero también Sí. dice que están también los nombres de las 12 tribus de Israel. Es curioso, es literal, son los 12 apóstoles. Bueno, y para esto que sabemos que Judas no va a estar ahí, no sé quién lo sustituye. ¿Cuáles son los 12? Y Las hay 12 algunas tribus de Israel, a pesar de tribus lo que que dice la desaparecieron. historia. Ajá. Ya desaparecieron, ¿Y exacto. qué hacemos con Pero eso es Pablo? curioso, ¿cómo se ¿Qué aparece hacemos con 12? con Pablo? ¿Sí? Ujú. ¿Cómo lo Es acomodamos? de Judas. Y todo el montón de apóstoles de ahora, ¿qué hacemos? ¿A dónde los metemos? Ah, no, los nuevos apóstoles ya no caben. Esos Hay muchas ocupan otro piedras para libro. ellos. Qué Sí. bueno. Oiga, ¿qué piedra fue eso? ¿Ah? Sí, La palabra lo dice. Que el que no- una vez fue interesante porque cuando estaba creciendo el movimiento de los nuevos apóstoles le preguntaron a don Juan que qué pensaba de eso. Pero él no sabía que en la entrevista estaba uno de los apóstoles. Entonces el apóstol le pregunta qué va a pasar con ellos. Y entonces él jocosamente usó este versículo para decirle que cuál piedra va a llevar su nombre o si él va a llevar su propia piedra. Ya están ocupados los campos, de seguro. O sea, Sí. no me reveló carne ni sangre, dice. No, sí, Pero es curioso también cómo está el 12, ¿verdad? 12 Sí. puertas, 12 nombres, 12 tribus, Ujú, 12 cimientos. ujú. Muy bien. De Sí, hecho, número de 12 hecho, muchas veces. Minor, nosotros fuimos a Jerusalén supuestamente a un congreso de intercesión. Ellos tienen un mapa y en el mapa dibujan el mundo y dibujan las puertas. Y definen en cada puerta es el nombre de uno de los apóstoles, y yo creo que a nosotros nos tocaba como, no sé si Gat, una cosa así, de ahí de Jerusalén, salía como en forma así, como un, ¿qué se puede decir? Como un triángulo, pero así. Y ahí entonces ubicaba a todo el mundo bajo eso. Ujú. Como que todo el mundo estaba ubicado bajo ese mapa, de acuerdo a las puertas y de acuerdo al lugar que se había dado. O Wow. sea, están muy adelantados, ¿no? Sí. Sí, es interesante. Es muy interesante. Soy de Por Pablo, ejemplo, yo de no. hecho, Yo perdón. soy de. Sí, don Omar, diga. No, hablando de lo que dice Zoilis, yo diría así como dijo Pablo, bueno, yo no soy de Pablo, yo no soy de Apolo, yo no soy de Gat, yo no soy de. Sí, es cierto. Ellos lo Y en el decían 21 sobre también todo estaban las supuestamente 12 puertas. para interceder por cada lugar. Claro, No sé, una era una forma cosa. de acomodar el mundo para decir esta es de tal tribu y bueno, curioso. Sí. Ok, ¿algo más? ¿Alguien por allí que tenga alguna otra pregunta? ¿Por qué la ciudad necesitaba ser medida? ¿A qué se refiere con medir la ciudad, las puertas y su muralla? Sí. Esto Qué sí. buenas. Y ahí mismo, Qué en buena esa, pregunta. dice Ajá. que tenía 2.200 kilómetros de longitud, su anchura y su altura eran iguales. Pues no va a ser muy grande. No, ¿Qué me dice eso? Vamos a ¿Por qué caber era tan todos. importante? ¿Será? ¿Por qué era tan Que eran importante? solo la 144, medida? dicen. Sí. Ya no es. Ya están Minor, ¿qué preocupados si dice? vamos a caber. No. Sí. ¿Qué Es me dice a mí interesante. eso? Porque a mí no me Sí. dice mayor cosa que mida 2.200 kilómetros. Sí. También me puede decir algo cuando dice que es como un tipo cuadrado, ¿verdad? Que todo mide igual. Ujú, Pero ujú. ¿por qué está escrito eso ahí? Tiene que ser por algo, tiene que... Exacto. Pero Y, dice, según las medidas humanas que el ángel empleaba. ajá. Porque midió las Voy a murallas. poner la pregunta así, aquí. Algo que quería aclarar del 16 antes de empezar a contestar y ver otras preguntas. Ahí 2.200 kilómetros. Viene una M. No sé si en sus versiones en papel de estudio también puede venir. Porque literalmente son 12.000 estadios. Más o menos es un aproximado. Pero vemos la repetición del 12 también. 12 apóstoles,
12 tribus, 12,000 estadios, ¿verdad? Nada más Ujú. para tenerlo ahí y eso nos va a servir para ver por qué esto era importante. Tenía que Sí, medir reina. Bueno, el hecho de que de las piedras preciosas, digamos, Ujú. por qué mencionarlas? Es simplemente para darnos una idea de algo que ni nos podemos imaginar siquiera de la belleza que eso va a ser, o cuál es el objetivo, por qué están ahí, por qué Ujú. se escribe. Sí, sí. ¿Y Sí, por qué tan detallado, verdad? Tan detallado. exacto. Muy buena pregunta. Voy a poner aquí la pregunta sobre piedras preciosas, ¿verdad? Ujú. Pero sí, está muy, muy específico. Monitor, ¿por qué dice que las naciones caminarán a la luz de la ciudad? ¿Cuántas naciones hay? ¿Y por qué dice que los reyes de la tierra? Es como si hubiesen muchos reyes, muchas naciones, pero se supone que No sea no, que muerte. todos vamos a ser como ángeles. ¿Cómo es eso? Sí, sí, es muy interesante. La pregunta la voy a situar en el 24 y voy también a dejar una pregunta sobre reyes. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y muy bien. Tenemos muy buenas y poderosas preguntas. Si alguien queda con Sí. alguna por allí, En el sería... 22, Sí, cuando se habla de que no hay templo, Ajá. esa pregunta me parece interesante. ¿Cuál es el mensaje ahí? Ujú. Muy bien. Benito, y ahí en el 24 donde dice bueno, lo que dijo Ross, que las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra entregarán sus espléndidas riquezas. Pero ¿cuáles si ya había pasado esa tierra vieja y todo eso? Sí, ya no hay nada. Ujú. ¿De dónde los van a coger? Sí. Igual viene una marca. Literalmente llevarán su gloria. Y vamos a hablar de eso también. Ujú. Y por último, bueno, yo dice que porque sus puertas llevarán estarán abiertas. Entonces, ok, sus puertas están abiertas, pero dice que nunca entrará en ella nada impuro. Todavía, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Que hay algo más afuera todavía? ¿O habla precisamente ya en la combinación? No, no sé si Muy Sí, buena, me muy voy a buena. entender. muy buena pregunta. Voy a marcarlo acá sobre abiertas, pero vamos a hablar de eso también. El libro de la vida y el libro de Cordero es el mismo. Sí, esta es buena pregunta también. Escrito en el libro de la vida, señor Cordero. Muy bien. Benito, perdón, dice tienen su No hay nombre escrito en problema. el libro de la vida. Pero recuerda que en Apocalipsis también se habla, ¿verdad? Que pueden ser borrados el nombre, su nombre del libro de la vida, que era el debate que si la salvación se pierde o no se pierde. Pero aquí se vuelve a mencionar y ya también hace unos días atrás, su nombre escrito en el libro de la vida. Ah, ok. Ujú. Aquí. Sí, en la Bueno. Reina Valera más bien dice en el libro de la vida del Cordero. Ujú, Ajá. como uno solo. Ujú. Sí. Bueno, ahora Zoili mencionó el detalle de tanta identificación de piedras preciosas. Ujú. Ujú. A mí me parece peculiar que cada cimiento de la muralla tenga un decorado diferente. Un Ujú. cimiento con un tipo de piedra, otro cimiento con otro tipo de piedra y así. ¿A qué se deberá eso? ¿Qué trata de decir? Ujú. Porque los cimientos son los que van debajo, digamos, no se notan. Sí, ¿Y para qué las decoran tan lindas? sí, 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 es cierto. Esa no sé sobre qué versículo situarla, la Eso pregunta. Ajá. está en el 10, Cimientos. En el Ujú. 10, ¿cuál? 19, empieza la descripción de eso. En el 19. 19. Los cimientos de las murallas. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Wow, tanto que hablar. Al trabajo. Hay trabajo hoy. Vámonos, entonces. Si no queda ninguna pregunta, entonces. ¿Todos seguros que no queda ahí algo? Así estamos. Estamos. Bueno, Ahí en el camino. en el camino surgen, de seguro. Ay, ok. Vamos entonces para versículo 1. Bueno, la primera pregunta es, habían dejado de existir. ¿Por qué cielo nuevo y tierra nueva?
tenemos que hablar primero que nada que la palabra nuevo aparece 9 veces en el libro de Apocalipsis. 4 de ellas están aquí en solamente la introducción. Esta palabra es un adjetivo en griego que transmite el significado de que algo es nuevo, pero tiene su origen en lo anterior. Por decirlo de alguna forma, voy a poner algunos ejemplos. El nuevo pacto surgió del antiguo pacto. El nuevo mandamiento salió del antiguo mandamiento. La nueva Jerusalén tiene su raíz en la antigua, ¿verdad? El nuevo hombre es transformado del viejo hombre y el nuevo cielo y la nueva tierra parece ser que se basan en las anteriores, solamente que están siendo transformadas. Así que con la frase habían dejado de existir, es que toda la creación como nosotros la conocemos ha sido totalmente regenerada. Y aquí hay un eco muy potente de Génesis, porque básicamente a nosotros se nos deja como la cúspide de la creación, los que tienen que administrar la tierra, pero pecamos e introducimos a nuestra vida y a lo que administramos pecado. Por lo tanto, llega y se instaura la muerte y la decadencia. Entonces, lo que tenemos en el versículo 21 es lo que algunos teólogos han llamado como las buenas nuevas de la creación. Se vuelve a restaurar todo como antes de la caída del hombre. Entonces, todo lo que nosotros arruinamos ahora refleja plenamente la gloria del Señor. Y todo lo como lo conocemos actualmente pasa a un estado muy superior, ¿verdad? Entonces, en el versículo 1 eso sería lo primero que tenemos que hablar. El cielo nuevo y nueva tierra no es que surgen de la nada, sino que el cielo viejo y la tierra vieja se regeneran, así como nosotros con nuestros nuevos cuerpos cuando venga nuestro Señor. Interesante que al final del 1 menciona lo mismo que el mar, que eso sí ha dejado de existir. ¿Por qué introduce el mar? Es que el mar era el elemento de la naturaleza que infundía temor. Era esto indómito, peligroso, y de hecho una de las muertes más terribles para cualquier persona de Medio Oriente era morir en el mar y no poder ser sepultado. Pero en el capítulo anterior veíamos que los muertos por el mar fueron devueltos y ahora el mar deja de dar miedo, ¿verdad? O sea, ya en esta nueva creación no existe el pecado, no existe tampoco la muerte. Ya todos estos enemigos han sido vencidos. Entonces, el versículo 2, la pregunta es bajada del cielo y se va a volver a repetir más adelante. Mucha gente tiene conflicto con esto, principalmente por algunos textos de Pablo que da la impresión como que subimos, ¿verdad? A encontrarnos con nuestro Señor, pero aquí como que baja. Muchos dicen que puede haber una contradicción allí, pero tenemos que recordar que Pablo tiene una intención comunicativa en Segunda de Tesalonicenses, que es donde más se menciona, diferente a Juan. Por decirlo de alguna forma, tenemos dos retratos que no se contradicen, sino que se complementan. Entonces, ¿cuál era la intención comunicativa de Pablo en su carta? Era mostrar de que somos del Señor y al Señor volvemos. ¿Cuál es la idea entonces de Juan? Y la idea es que la nueva Jerusalén, la novia del Señor, su procedencia y su preparación está en Dios. Y aquí también tenemos que retomar este concepto que hemos venido viendo. En el capítulo 1 tenemos algo de la tierra, está el profeta en la cárcel, ve al Señor, después sigue el mensaje a las iglesias que están en la tierra y después viene el capítulo 4 que está en el cielo. Y a partir del capítulo 4 vemos que la línea que separa el cielo y la tierra se va difuminando, ¿verdad? Se va acercando el cielo y la tierra. Eso es la idea. La ciudad santa baja del cielo, o sea, venga tu reino, se cumple. Es el Señor quitando esta línea divisoria
pero también nos hace entender que el reino viene de Dios, ¿verdad? Básicamente vemos aquí otra voz de Génesis. Con la torre de Babel, el hombre quiere llegar al cielo y el Señor lo frustra. Pero aquí tenemos totalmente lo contrario. Dios viene desde el cielo, viene de su ciudad desde el cielo. Lo que no podemos alcanzar, Dios lo alcanza, ¿verdad? Entonces, ese es el énfasis. La nueva ciudad viene de Dios y baja por su gracia y está preparada. Los detalles, como nos preguntaba don Omar, se hizo instantáneo, se venía preparando. ¿Cómo es eso? Lo que tenemos claro en el tiempo del verbo es que esto es un proceso, pero lo que tenemos claro en el versículo al final es que la novia sinceramente viste hermosa para su prometido, ¿verdad? Pero también todo lo que ella viste es por gracia. Entonces, esa sería la mejor respuesta que podemos dar ahí. ¿Está preparada? Sí, está preparada. Pone de su parte, pero todos los elementos que la visten vienen del cielo, así como la ciudad. El versículo 3 dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Es interesante que utilice la palabra morada y también introduce la palabra acampar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, cuando Israel estaba en el desierto, había un tabernáculo, por decirlo de alguna forma, el pueblo no dormía en el mismo techo que Dios. O sea, Dios tenía el suyo en el tabernáculo y el resto del pueblo estaba ahí. Dios tenía su techo ahí en medio de ellos, pero no estaban todos bajo un mismo techo. En el templo igual, había un lugar donde estaba la presencia de Dios y se visitaba. Pero acá es bastante interesante que nos da la intención de todo el libro, la culminación de todo el libro. O sea, aquí mismo Dios decide vivir en el mismo techo que los seres humanos, ¿verdad? Vemos también cómo se restaura todo lo de Génesis, esta comunión perfecta de los seres humanos. Y después vemos, y ellos serán su pueblo. Nosotros ya somos su pueblo, pero cuando estemos todos en el reino consumado de Dios, seremos mucho más de lo que podemos ver hoy de nosotros mismos. ¿Entienden? Dios se revela a sí mismo y así nosotros también nos damos cuenta quiénes somos nosotros en Dios. O sea, somos su pueblo ya, pero todavía no tan perfecto como nos menciona el versículo 3. Dios ya está con nosotros, pero va a ser totalmente palpable, materializable, cuando el reino se consuma y la nueva Jerusalén se instaure. El versículo 4, pues son algunas voces, ¿verdad? De Isaías, donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay dolor, muerte, llanto. Y todas estas cosas ya han dejado de existir. Estas son todas las consecuencias del pecado, la muerte, el llanto, el lamento, el dolor. Todas estas cosas ya fueron eliminadas porque el pecado fue totalmente vencido. Y el acusador ya no nos puede acusar. Así que esto es lo que podemos decir del versículo 4. En el versículo 5 es bastante interesante que le dice a Juan, escribe, porque todas estas cosas son dignas de confianza. ¿Cuáles son estas cosas? Que la promesa de que Dios hace todas las cosas nuevas. O sea, todo es totalmente restaurado y todo es totalmente materializable, ¿verdad? Por eso es que decimos que el cristianismo es la expresión más materializable de la realidad. O sea, muchas sociedades quieren crear una utopía o piensan que podemos alcanzar una utopía, un mundo perfecto. Lo que nos recuerda el capítulo 21 es que esa realidad perfecta solamente es por la gracia de Dios, por lo que Dios hace, no por lo que nosotros podemos hacer. Versículo 6. Ya todo está hecho. Y es un recordatorio también de las palabras del Señor, ¿verdad? O sea, todo está hecho en Cristo. Esta es nuestra realidad espiritual, pero va a ser también nuestra realidad material cuando sea vista
la nueva Jerusalén, cuando Dios muestra completamente a su novia, ¿verdad? Y él hace este juramento diciendo, esta es su firma, yo soy el alfa, el omega, o sea, el que empezó, el que terminó, el que estaba en el inicio y el que está en el final. Y vemos algo muy interesante, esto de la fuente de agua viva. Lo vamos a entender más al final del libro, pero ¿no les recuerda las palabras de Jesús? El que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de vida. Ujú. ¿Cuándo dijo Jesús eso? Oh, con la mujer en el pozo. Con la mujer samaritana. Esto fue uno de los encuentros más importantes de toda la vida terrenal de Jesús. Y eran las palabras a una samaritana, no era ni siquiera una judía. Y nos hace la misma invitación a nosotros, gente de toda tribu, lengua y nación. Y el versículo 7, al que salga vencedor heredará todo esto. Claro, no hay contradicción en el sentido de que hemos vencido por la sangre del Cordero, como ya Juan nos había dicho. Pero el versículo 7 también nos recuerda que estamos en una guerra y en un futuro vamos a heredar todo esto. La plena materialización de que Dios será nuestro Dios y para Él seremos evidentemente sus hijos, o sea, plenamente sus hijos. El versículo 8 tiene una serie de pecados que no es muy exhaustiva. De hecho, me da la impresión de que el apóstol Pablo da una lista de ciertos pecados que no son permitidos o claramente condenables por el Señor. Pero esta es una lista selecta con cosas que las 7 iglesias luchaban. Su incredulidad, sus abominaciones, ¿verdad? Que algunos estaban siendo partícipes de prácticas de asesinatos, de inmoralidades sexuales, de artes mágicas, ¿verdad? Les recuerda, ustedes tienen que vencer sobre estas cosas, o sea, no vamos a aceptar esas cosas. Por eso es que mucha gente ha tenido algún problema si cree que Apocalipsis se lee como en una línea de tiempo, porque dicen, pero ya no hay cobardes, porque esos ya se quedaron allá en el capítulo anterior. Este versículo 8 nos recuerda que esta es nuestra lucha, ¿verdad? Luchar con estas cosas. ¿Por qué cobardes encabeza la lista? Cobardes encabeza la lista porque Apocalipsis es una clara llamada de atención a las iglesias a entrar en un campo de batalla, a no acomodarse al sistema anticristiano que reinaba en aquel siglo. Y sigue siendo lo mismo para nosotros. No ser cobardes es tomar la cruz y estar dispuestos a ser creyentes hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? En el versículo 8 vemos también la mención de asesinos, porque está condenando específicamente algo que ya sonaba como muy loable. Por ejemplo, si éramos creyentes y nos decían, ok, usted tiene un negocio, tiene que adorar al César. Si usted no adora al César, su negocio no prospera. Entonces, era un asesinato decir, mira, yo voy a adorar al César y voy a acusar a estos cristianos que no lo hacen, ¿verdad? Literalmente los estaba matando de hambre. Pero estas prácticas ya se veían como algo normal, ¿verdad? Y no, ellos tenían que resistir a esto, ¿verdad? A eso se refiere. Con respecto al versículo 9, en las últimas 7 plagas, claro, vemos cada vez más una secuencia de castigo gradual, inminente, pero lo más importante del versículo 9 de este ángel es que su mensaje más de castigo es de esperanza. Cuando esperaríamos la última copa, nos dicen, te voy a presentar a la novia, ¿verdad? Estamos esperando el peor de los castigos, pero nos sorprende que vemos la más grata sorpresa, la esposa, la novia del Cordero, en una montaña elevada, una montaña grande. Seguramente Juan también recordando ese monte de la transfiguración donde vio a su amado, ahora en una montaña alta y elevada, ve a la novia, la que ama al Señor, que baja del cielo otra vez
recordándole, nuestra identidad como pueblo de Dios viene del cielo, ¿verdad? Porque eso es que estamos seguros de que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar, porque todo baja de su gracia, de su gloria. Con respecto al versículos 12, 13 y 14, para ir un poco rápido, ¿por qué la mención de 12 tribus, 12 apóstoles? Porque ya había sido mencionado que no eran 12 tribus literales, ya habían desaparecido ciertas tribus. Tampoco podrían ser 12 apóstoles porque nos sobran como 2, ¿verdad? Entonces tendríamos un tema. Pero ¿por qué entonces mencionar 12 tribus y 12 apóstoles? Porque básicamente está uniendo, está reconciliando a los dos pueblos en uno solo. Los que vienen de la promesa de Israel, del pueblo del Señor, ¿verdad? Somos nosotros mismos los que abrazamos el Evangelio por medio del fundamento de los 12 apóstoles. No hay categorías de creyentes, de que estos son judíos y nosotros somos como categoría B. No, no, no. Hay una consecución. La ciudad tiene el mismo cimiento. Por medio de las promesas de nuestro Señor, somos parte del nuevo Israel. Y por medio del mensaje de los 12 apóstoles, abrazamos el mensaje de la gracia. O sea, tenemos esa categoría, ¿verdad? O sea, tenemos esa identidad en Dios. Versículo 16, ¿por qué medirlo? Cuénteme, ¿qué recuerdan que en el antiguo pacto, en el templo, medía lo mismo de largo, de alto y de ancho? ¿El qué? El lugar santísimo. El lugar santísimo, exactamente. Entonces nos está mostrando que ya no hay un lugar santísimo, sino que toda la ciudad es santísima. Por eso la referencia de 12 también en sus medidas. Es algo totalmente elevado. Imagínense, en algo de 2.200 kilómetros de alto. ¿Cuánta base tiene que tener eso, verdad? No es algo literal, sino que más bien nos muestra esa idea. Antes había una separación. Este es el lugar santísimo y todo lo de afuera del templo es el lugar profano. Ya no hay nada de ya no hay esa división. Todo es santo y todo es perfecto, ¿verdad? Esa es también la idea. Según las medidas humanas, y es que es claro Juan en decir, esto es según lo que podríamos calcular en nuestra forma torpe de contar, pero es mucho más, ¿verdad? Se está dejando esta sensación de plenitud y que le hablan en un lenguaje que él pueda entender. Entonces vemos acá algo también muy importante en el libro de Apocalipsis. A veces mucha gente ve el libro de Apocalipsis como un montón de cosas que no podemos entender. No, más bien la preocupación de Juan es que entendamos todas las cosas, solo que él las explica con las cosas que tenía a su alcance en este momento. Versículo 19, ¿por qué los cimientos son tan preciosos y por qué se esconden? Bueno, es para mostrarnos que nuestra base, lo que sustenta la ciudad es eternamente precioso, es eternamente perfecto. Y aunque no podamos ver todas esas cosas, toda su génesis es la gloria misma de Dios. ¿Por qué las piedras preciosas? Porque también tiene voces acá de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. O sea, a cada tribu se le daba una piedra, ¿verdad? Y tenían que ponerla ahí en señal del pacto de que Dios fue bueno y tuvo un acto de salvación en aquel momento para cada uno de ellos. Pues nos recuerda que nosotros, como ciudad de Dios, tenemos piedras, pero no son cualquier tipo de piedras. Son piedras preciosas y cada piedra decora, ¿verdad?, un plan de salvación magnífico, hermoso y perfecto. Versículo 22, estaríamos esperando un templo y mucha gente ve alguna contradicción de que antes Juan había medido un templo, pero ahora dice que en esta nueva ciudad no hay ningún templo porque ha sido totalmente reemplazado con la persona de Dios y del Cordero. Entonces hay mucha gente que interpreta el libro Apocalipsis y ustedes lo van a escuchar mucha gente que dice, tenemos que volver a construir un templo en Jerusalén para que venga nuestro Mesías. No, nada de eso. El templo es Dios y nuestro Cordero, ¿verdad? Amén. Él mismo es el lugar donde nos encontramos
con Dios. El versículo 24 es algo también muy interesante, ¿verdad? Porque habla de naciones. Uno pensaría que cuando viene la nueva Jerusalén, todos somos iguales y ya no tenemos nacionalidades. Pero la sorpresa que encontramos en el versículo 24 es que las naciones, la identidad étnica de las personas se conserva, ¿verdad? Y entonces tenemos un pueblo que todos somos iguales en el sentido de que todos somos reyes y sacerdotes, pero todos tenemos nuestra particularidad cultural. Entonces hay veces que nosotros satanizamos todas las culturas, ¿verdad? Y nuestra propia cultura. Pero no, cuando se vea todo el reino de Dios totalmente materializable, seguramente ahí algunos van a estar tocando charango, otros vamos a estar por fin tocando marimba, ¿verdad? Y eso Ahí, es ahí sumamente tendremos el don de lenguas para entendernos. Eso espero. Sí. Lo otro interesante también es que solo en algunas fiestas muy selectas y dentro del templo había una calle donde los los sacerdotes podían caminar y ahí había oro. Pero ahora nos muestra que los reyes de la tierra también vienen a entregar sus riquezas y también ellos caminan sobre todas estas calles principales de oro puro y todo esto, ¿verdad? Lo que nos muestra es esas dos cosas que tenemos. Somos reyes, somos sacerdotes, invitados a caminar todos en una igualdad perfecta, ¿verdad? También con nuestras particularidades. Versículo 25, las puertas están abiertas. ¿Por qué? Porque no hay nada que temer, ¿verdad? Todos los enemigos han sido vencidos. Ya no hay noche ni día, sino que todo es gloria del Señor. Y el versículo 27 es otro recordatorio. Ok, esta es nuestra esperanza, que somos parte de la ciudad de Dios. Pero este es nuestro compromiso. Así como no entra nada impuro en la ciudad, tampoco debería entrar nada impuro en nuestro corazón. Así que tenemos que cuidarnos también de la idolatría, de la farsa. Y lo que nos motiva es nuestra identidad, y por eso este precioso capítulo 21 termina así, siempre recordando de dónde viene nuestra identidad. Nuestra identidad viene del nombre que Dios ha escrito en el libro de la vida. Nuestra identidad en última instancia está en el libro de nuestro Cordero. En el Cordero hay vida, y eso es lo que nos motiva también a luchar, ¿verdad? Disculpen que me alargué un poco, pero pensemos juntos en cómo este texto fue importante para nuestros hermanos del primer siglo y por qué es importante para nosotros ahora. Amén, amén. Me parece que es una gran esperanza lo que trae esto, de ese todavía no que estamos esperando, ¿verdad? Y que eso nos da pues una pincelada de lo que podría ser ese futuro, ¿verdad? Y me imagino que para esas iglesias que estaban sufriendo tanto, pues también les era de mucha esperanza todo esto. Amén. ¿Alguien más? A mí me impacta tantos detalles tan precisos que aún él, sabiendo que nuestra limitada mente no puede comprender, nos permite ver tanto detalle. Y medito, ¿verdad? Leyendo cuando en Marcos, por ejemplo, habla de la omnisciencia del burro, del lugar alto, cuántos detalles pues el Señor nos da a conocer para mostrarnos que es todopoderoso y que nada está fuera de un plan aún desde antes de la creación del mundo. Cuántos detalles, de verdad, wow. Muy lindo. ¿Alguien más por allí? ¿No? Una cosa también, Mainitor, es que nos dice que día a día tenemos que ser santos, tener una mente limpia,
que esa mente solamente se limpie con la palabra de Dios constantemente en nuestras vidas. Amén. Que se ocupen ellos. Me imagino también para los primeros creyentes que tenían la tentación de ser exitosos en su sistema, ¿verdad? El sistema del César y ver toda la belleza de esa ciudad en aquel momento que podía deslumbrar a cualquiera, y de pronto Juan atrevidamente nos describe lo que de verdad debe deslumbrarnos y lo que deberíamos pensar de día y de noche, ¿verdad? Esta debería ser nuestro deleite, pensar en el reino de nuestro Señor. Y algo que me gustó mucho fue que la ciudad de Dios desciende a la tierra. O sea, no somos nosotros los seres humanos que decidimos unirnos a esta ciudad, sino que es el cielo que nos llama a esta ciudad. A mí me inquieta una palabra, Magnus. Me inquieta la palabra cobarde, porque cuando uno utiliza esa palabra, lo primero que se le viene a la mente es como alguien que va huyendo de algo aterrorizado, pudiendo haberlo enfrentado. Pero la cobardía aquí puede hablar también de simplemente la pasividad. Algo que Dios te ha dado, pero vos en tu actitud pasiva adoptas una condición de cobardía porque no haces lo que Dios espera que hagas. Y algo que a final de cuentas no lo vas a hacer solo. El Señor nos conoce y sabe que en cualquier cosa necesitamos su guía, su ayuda, su fortaleza. Hasta en esto de la salvación, como decía Zoe, el mensaje para mí, yo pienso igual, es esperanza. Pero necesitamos estar en el libro de la vida. Que eso le corresponda a Dios, sí. Dios es el que escribe nuestro nombre. Pero la palabra cobarde está ahí. Sí. Yo pienso que es una palabra que no puede pasar desapercibida. Sí. ¿Verdad? No podemos ser pasivos. Es salvación que nos lleva a valentía, ¿verdad? Eso. A pagar un precio, cualquiera que sea. Amén. Wow, qué confrontante. Sí. ¿Alguien más? Yo me pongo en la fila de primero, manito, no queda. En la primera fila de los confrontados. Confrontados, sí. Sí, No sí, te eso. sientas solo. Bueno, no se sienta solo. Ahí estamos. Estamos todos. Y Estamos detrás suyo, don Omar. ahí le estamos haciendo pelota, don Omar, pero no se preocupe. Minor, te dejo una tarea. Sí. Es que cuando habla ahí de que el Señor nos va a adoptar como su pueblo, que Él va a estar en medio de nosotros acampando, eso habla de que va a estar físicamente en medio de ellos, ¿verdad? A mí eso me ha estado, al principio evocaste a Génesis, y yo me acuerdo, usted lee Génesis y habla de que el Señor se paseaba junto con Adán y hablaban en el huerto. Y le ponía, el Señor lo ponía a hacer trabajos, como ponerle nombre a todos los animales, cosas así. El tema a lo que hoy es, no sé, para que tal vez hagas un comentario el próximo martes que nos toque. Porque el Señor dice que cuando Adán y Eva pecaron, Él los echó del huerto, del Edén. Pero no dice que eliminó el Edén, simplemente lo cerró. Le puso querubines y una espada dando giros para que nadie ingresara a ese jardín. Entonces yo me puedo pensar si ese jardín existe, si será parte de una nueva Jerusalén o será de uso predilecto del Señor nada más o será parte de un museo divino. No. Comentar al respecto, ¿no? Bueno, nos vemos en 15 días en el mismo horario, el mismo canal. Sí. Quiero agregar algo. Sí, hermana. El versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué manera de alentarnos a vivir y pasar y esforzarnos, porque al final Él mismo enjugará toda lágrima y ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, independientemente de lo que ellos vivieron o lo que nosotros tengamos que vivir. Amén. Es consuelo ahora. Sí. Amén. Bueno,
Si no hay ningún otro comentario, ¿les parece si oramos agradeciendo al Señor pues este capítulo de verdad? Escuchaba algunos lingüistas hablando de que dentro de las copias que hay de Apocalipsis, el capítulo que más se intentó eliminar era el 21. Y uno ve que si tenemos el precioso mensaje completo, es solamente porque iba a ser importante para nosotros hoy, porque va a ser importante para nosotros hasta que el Señor vuelva, y es base fundamental de nuestra esperanza. Entonces, si tenemos este texto, tenemos que recordar que el mismo que perseveró perseveró el texto para nosotros es el mismo que nos va a hacer perseverar para él. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos recuerdas que nosotros no subimos a la gran ciudad. La gran ciudad nos envuelve, nos cautiva, nos recuerda que somos parte de ella, porque estaban nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Gracias porque esa identidad nos lleva a luchar contra nuestra propia cobardía y también nos hace llevar tu cruz y recordar que tu gracia nos impulsa a ser personas que llevan tu nombre y tu gloria. Hoy nos recuerdas de una manera muy pintoresca que somos sacerdocio santo, que somos reyes y sacerdotes, y a veces pensamos, ¿para qué? Tu palabra misma nos recuerda que es para anunciar la luz del que nos sacó de tinieblas. Y permítenos, Señor, siempre tener en la mira, Señor, esta ciudad celestial, que un día vamos, así como veremos materialmente, Señor, tu salvación en todas las cosas. Vamos a ver en nuestras propias vidas materializado el plan de salvación. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas que tú eres el alfa y el omega. Tú estabas allá cuando fue la primera caída. Y tú nos recuerdas de esta gran caída, la caída de tu preciosa ciudad hacia la tierra, la consumación de todo tu perfecto plan. Y gracias porque sabemos que ni la vida, ni la muerte, ni Satanás, ni sus bestias, ni la gran ramera, ni nada de eso podrá separarnos de tu amor en Cristo. En el nombre de nuestro Señor Amén. Jesús. Amén, amén. Amén. Voy a dejar